Desde luego. Entrad todos y tomad asiento. Este sitio me gusta. Sí, es muy tranquilo. Gracias a Dios. Sentaos, por favor. Sentaos. Hermana Chen, hermana Su. Sí, Tengo una pregunta, me gustaría hacerla. adelante. Creemos en el Señor Jesucristo por lo que relata la Biblia y por la obra del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús fue crucificado para redimir a la humanidad y asumir nuestros pecados. Sí. Por eso aceptamos que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, Cristo. Amén. Sí, amén. Tras oír vuestras enseñanzas, sabemos en el fondo de nuestro corazón que en los últimos días Dios ha vuelto encarnado en el Hijo del Hombre para llevar a cabo la obra de juicio. Esto concuerda plenamente con la Biblia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea. Antes no entendíamos la verdad de la encarnación de Dios. Y creíamos las mentiras del Partido Comunista de China y del mundo religioso. Sí. Considerábamos a Dios Todopoderoso una persona normal. Cierto. Jamás buscamos ni investigamos su obra de los últimos días. Ahora, me gustaría investigar qué es realmente la encarnación. ¿Cómo determináis que Dios Todopoderoso es Dios en la carne? Sí. Necesitamos entender esa verdad. Sí. Sí, Tiene razón. necesitamos entenderlo. Ellas lo explicarán muy bien. Seguro que sí. Sí, por favor, Sí, compartid sí, vuestras sí, enseñanzas. Alabado Sí. sea Dios. Hermano Chen, esa es una pregunta muy práctica. Aunque los creyentes sabemos que el Señor Jesús era Dios en la carne, durante miles de años nadie ha comprendido este gran misterio de la verdad. Lo que es en realidad la encarnación y cómo reconocer a Dios en la carne. Claro. Sí, la verdad es que yo no lo entiendo. No, yo tampoco. Cuando el Señor Jesús encarnado apareció para obrar entre los judíos, sufrió la persecución y condena de los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. En los últimos días, Dios Todopoderoso se ha encarnado y expresa verdades para juzgar y purificar a la humanidad. Sufre la persecución y condena del gobierno y de los líderes religiosos y lo ha rechazado esta generación. Sí, Así es. es completamente cierto. Por lo que esto demuestra que la gente no reconoce a Dios en la carne, ni sabe lo que es Cristo. Es muy fácil confundir a Dios encarnado con una persona normal. Gracias a Dios. Sí. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha venido y ha revelado todos los misterios de la verdad de la encarnación. Sí. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Claro. Buena idea. Una lectura nos sentará Sí, muy bien. así es. Iluminarás nuestros pasos. Exacto. Dios Todopoderoso dice: el significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne y Él viene a obrar en medio del hombre de su creación bajo una imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal. Esto, como mínimo, debe ser verdad. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. El Cristo con humanidad normal es una carne en la que el espíritu se materializa, que posee una humanidad, un sentido y un pensamiento normales. Materializarse significa que Dios se hace hombre, que el espíritu se hace carne. Dicho claramente, es cuando Dios mismo habita en la carne con una humanidad normal y expresa su obra divina a través de ella. Esto es lo que significa materializarse o encarnarse. El Dios encarnado se llama Cristo, y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente de cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y sangre, sino que es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Amén.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermano Chen, lee el siguiente pasaje. De acuerdo. Aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia. Y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer. Y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios, seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Para investigar si es la carne encarnada de Dios, el hombre debe determinarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, debe discernirse a partir de su esencia. Sí. Y así, para determinar si es o no la carne de Dios encarnado, la clave está en prestar atención a su esencia, su obra, sus palabras, su carácter y mucho más, en lugar de fijarse en su apariencia exterior. Amén. Hermanos y hermanas, queda claro, después de leer las palabras de Dios Todopoderoso, Dios encarnado es el Espíritu de Dios hecho carne, convertido en una persona normal que obra en medio de la humanidad. Es el Espíritu de Dios en la carne, convertido en una persona. Por fuera, parece una persona normal y corriente, nada excelsa ni extraordinaria, y que vive igual que una persona normal. Sus relaciones con la gente son muy prácticas, vive en medio de la humanidad. Nadie percibe que es Dios encarnado. El ojo humano no ve que Cristo tiene la esencia divina del Espíritu de Dios. Solo ve que Cristo puede expresar la verdad y desvelar misterios en cualquier momento y lugar. Puede hablar y expresar el carácter justo, la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Cierto. Gracias a Dios. Cristo puede llevar a cabo la obra de redención y salvación de la humanidad, y sus palabras pueden guiarla a toda ella. La obra y las palabras de Cristo pueden alcanzar todas las cosas. Por lo tanto, su obra y sus palabras son cosas que ningún ser humano puede poseer ni alcanzar. Es cierto. Así es cierto. Cristo expresa la verdad y realiza la obra de Dios desde el interior de una humanidad normal. La gente no ve sino a una persona normal que habla y hace cosas. Eso es muy práctico y real. Sin embargo, a partir de su obra y de sus palabras, podemos determinar que este Hijo del Hombre normal y corriente es Dios en la carne, es Cristo. Amén. Así es Dios en la carne. Es igual que el Señor Jesús encarnado, que parecía una persona normal, pero podía expresar la verdad en cualquier momento y lugar para proveer a la gente y resolver dificultades prácticas. El Señor Jesús otorgó a la gente el camino del arrepentimiento. Fue capaz de realizar la obra de redención y de perdonar los pecados del hombre. Las verdades que expresó y la obra que llevó a cabo revelaron plenamente la autoridad y el poder de Dios. Y mostraron su carácter amable y misericordioso. Amén. Así pues vemos que el Señor Jesús era Dios en la carne. Era Cristo. Amén. Sí. Es la auténtica verdad. Que Tiene toda la razón. Gracias a Dios. Hermanos, ¿ya lo entendéis todos? A fin de determinar si alguien es Dios en la carne, si es Cristo, lo más importante es investigar su obra y palabras, si puede expresar la verdad y el carácter de Dios y realizar la obra de Dios. Entonces es Dios en la carne, es Cristo. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Cierto. Gracias a Dios. Todas nosotras leímos muchas de las palabras de Dios Todopoderoso al estudiar su obra y hablando comprendimos misterios de la verdad y aceptamos a Dios Todopoderoso. Las palabras de Dios Todopoderoso desvelan el propósito del plan de gestión de Dios para el hombre, el modo en que Satanás ha corrompido a los seres humanos, la forma que tiene Dios de salvar a la humanidad,
de formar un grupo de vencedores durante su obra de juicio en los últimos días. La verdad interna de la Biblia, los misterios de la aparición y obra de Dios en la carne, su manera de clasificar a la gente por tipos y de decidir el desenlace y destino de cada persona, de qué forma se materializará el reino de Cristo en la tierra, etc. Al expresar verdades para la purificación y salvación de la humanidad, Dios Todopoderoso deja al descubierto la naturaleza satánica y el carácter opuesto a Dios de las personas. Experimentamos el juicio de su palabra y vemos cómo nos ha corrompido Satanás. Que somos arrogantes y que no cedemos ante nadie. Somos muy creídos. Sí. Aquello que vivimos, lo que revelamos, no nos diferencia de Satanás. Durante los años en que fui líder de la iglesia, reñía a la gente desde mi puesto de superioridad. Creía que entendía la Biblia, que podía dejarlo todo para trabajar para el Señor, así que era mejor que otras personas. Por muchas fortalezas, buenas experiencias o testimonios que tuvieran, yo las despreciaba. No solo era arrogante, sino también egoísta y astuta. Lo hacía todo por mi reputación y estatus. A menudo no podía evitar mentir y engañar en mi propio beneficio. Creía en Dios y me dedicaba a Él, pero solamente para que me bendijera y premiara, para negociar con Él. Cuando Dios hacía algo que no se ajustaba a mis nociones y afectaba a mis intereses, lo malinterpretaba, me quejaba ante Él y llegaba a oponerme a Él y a traicionarlo. Recuerdo una vez en que un pariente enfermó de gravedad y yo me decía: si me dedico a Dios, entonces ¿por qué no protege a mi familia? Me he entregado y sufrido por Él. ¿Acaso no puede tener paz mi familia? Cuando comencé a creer en Dios Todopoderoso, reflexioné acerca de mis fracasos. Entendí mi carácter satánico y que estaba desprovista de conciencia y razón. Vi que apenas parecía humana. No pude evitar odiarme y maldecirme. Anhelaba la salvación de Dios y busqué la verdad y una transformación de carácter. El juicio y el castigo de Dios nos permite experimentar el carácter justo de Dios, que no tolera ofensa, y su santidad, que no puede mancillar. Amén. Hemos cultivado un corazón que venera a Dios. Hemos puesto en práctica la verdad y hemos rechazado el mal. Nuestro carácter de vida se ha transformado poco a poco. Manifestamos menos corrupción y somos personas mucho más sumisas. Ya no negociamos con Dios y tenemos algo auténtica obediencia hacia Él. Estos son los frutos que resultan de experimentar su juicio y castigo. Amén. Gracias a Dios. Qué palabras tan gracias a Dios. Qué enseñanzas tan buenas. Cada vez lo tengo todo más claro. Hermanos y hermanas, simplemente pensad. ¿Quién, sino la aparición y obra de Dios encarnado, podría expresar la verdad y revelar los misterios del plan de gestión de Dios? Desvelar las causas del pecado del hombre. Realizar la obra de juicio en los últimos días. ¿Quién, sino la aparición y obra de Dios encarnado, podría purificar y salvar a la humanidad? Nadie más podría. ¿Quién podría mostrar al hombre el carácter santo y justo de Dios, que no tolera ofensa? Solo Dios encarnado. Sí. Nadie más sería capaz. Solamente Dios encarnado. Sí. A partir de la obra y las palabras de Dios Todopoderoso, podemos determinar que Él es el Dios práctico encarnado. La aparición de Cristo Salvador en los últimos días. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se me ha aclarado el corazón al oír vuestras enseñanzas. Gracias a Dios. La expresión de estas verdades puede purificar y salvar a la humanidad. Sí, sí. Hasta hoy no hemos comprendido de qué forma salva Dios a la gente, ni cómo podemos escapar al mal y lograr la salvación. Si el propio Dios no revelara estos misterios de la verdad, nadie podría hacerlo. Eso es. Así Es cierto, sí. Si no hubiéramos oído estas verdades expresadas por Dios Todopoderoso, seguiríamos en la oscuridad. Sí. Por fin, hemos oído la voz de Dios en el día de hoy. Estoy seguro de que Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús. Esto no puede ser un error. Amén.
Gracias, Señor. Solo Dios puede expresar la verdad, desvelar misterios, purificar y salvar a la humanidad para que escape de las ataduras y restricciones del pecado. Así es. Doy gracias a Dios Todopoderoso. Gracias.